¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Como dice el título, cayó Bitcoin y ahora ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? Bueno, en realidad todo en el mundo ha caído. Lo único que ha subido ha sido la inflación en todos los países. Esto lo podemos darle algún tipo de responsabilidad a ciertos personajes de la economía, a ciertos políticos que han equivocado su política económica, a bancos centrales que tienen graves inconvenientes. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la criptografía y más específicamente de Bitcoin, entendemos o comprendemos que no puede ser o no existe, ¿sí?, un presidente de Bitcoin, no existe un banco central de Bitcoin, no existe absolutamente nada que tenga que ver con un sistema centralizado, como estamos acostumbrados a ver en materia bancaria o en materia financiera. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con Bitcoin? Lo que pasó con Bitcoin, creo, es simplemente un producto de la oferta y la demanda, es también consecuencia, es decir, estamos hablando simplemente de la caída del precio. Para muchos esto puede implicar o puede ser un gran inconveniente porque seguramente fueron inversores en altos precios. Esto es bastante complicado para muchas personas porque obviamente aquel que compró a $69.000 y hoy está viendo que el Bitcoin está en $20.000, es un problema de inversión bastante grande. Lo cierto también es que hay personas que tienen inversiones en Bitcoin a largo plazo. Tal es el caso de Michael Saylor, que ayer justamente acaba de comprar a 20.000 y algo de dólares. Acaba de comprar 500 Bitcoin más en una apuesta, en una contraapuesta, ¿sí?, contra, podríamos decirle, a un mercado que aparentemente va en descenso. Ante esto, quienes han aprovechado esta noticia, obviamente lo ha aceptado la noticia que ha podido trascender según algunos medios de comunicación. Como yo siempre les digo, tomemos con pinza estas noticias porque pueden tener algo que ver, pueden ser verdaderas, pueden ser falsas. Nadie sabe si realmente hubo una advertencia de este gobierno que el Bitcoin llegaría a cero. Es cierto, es una posibilidad, por supuesto, como también es una posibilidad que el Nasdaq llegue a cero, que las acciones de Apple, de Amazon, bueno, en fin, todas las acciones más importantes lleguen a cero. Pero bueno, también tenemos que analizar cuál es la perspectiva y por qué se está dando esta crisis a nivel global y cuáles son los jugadores que están, los players que están jugando esta pulseada, ¿no? Creo que Bitcoin todavía tiene un largo camino por recorrer y creo que en cierta medida la pequeña capitalización de mercado que tiene Bitcoin, ayer hablábamos del oro, el supuesto descubrimiento de oro en Uganda de 13 trillones de 13 trillones, va por un valor de 13 trillones de dólares, aparentemente, habían encontrado oro. Esto, como decíamos, no sabemos si afectará o no afectará el precio por la manipulación, en fin. Y vemos que, bueno, Bitcoin, como tiene una capitalización de mercado tan pequeña, todavía es posible o es más fácil de que los grandes actores que tienen ciertos intereses en que a esta criptomoneda no le vaya bien, porque obviamente están tocando intereses de personas privilegiadas. Esto hay que tenerlo muy en cuenta y hay que saber que no todo el mundo quiere perder sus privilegios. Pongámonos a pensar en muchos políticos que no quieren perder sus privilegios. ¿Por qué deberían perder sus privilegios los banqueros? Bueno, en fin, yo creo que hay que pensar o tratar de encontrar en las noticias, además de creer ciegamente en algo que escribe alguien que puede tener algunos intereses. Como siempre les digo, nosotros no tenemos ningún interés, simplemente tratamos de analizar el contexto, cómo se desarrollan las noticias y tratar de encontrar o ver cuál es el impacto que causan muchas veces. Como sabemos, hay una frase muy conocida de comprar en el rumor y vender en la noticia, ¿no? En materia financiera es así. Pero claro, todos los activos que nosotros conocemos, es decir, pongámonos a pensar en los commodities que mucha gente compra a futuro,
por decir, la soja, el maíz, que pueden tener factores que van a influir en el precio, como puede ser una lluvia o una inundación, que va a influir obviamente en la producción que se va a llevar adelante, y esto puede llevar lógicamente a que el precio suba o baje. Es decir, si tenés una muy buena cosecha, un exceso de cosecha, y muchas personas o muchos agricultores cosechan, quizá el precio no suba tanto o quizás baje, y si la cosecha no es tan buena como la oferta de cereales va a ser más baja, es muy probable que el precio suba. Entonces, cuando nosotros analizamos este mundo de las finanzas, de las criptomonedas, y tratamos de invertir, ¿sí?, nuestros ahorros en uno u otro producto, en uno u otro derivado, en uno u otro, en otra criptomoneda, no solamente debemos tener en cuenta lo que nos puede llegar a decir alguien, o lo que les puedo llegar a decir yo, ¿no? O lo que le puede decir otro youtuber, o lo que le puede decir un diario o un canal de televisión, sino que creo debemos tener una perspectiva propia, un análisis propio de una situación, para después no llevarnos ningún tipo de sorpresa, porque en la generalidad de los casos muchas personas toman decisiones con la noticia de un diario, con haber escuchado una radio o con escuchar a los expertos, a los supuestos expertos que campan a sus anchas por todos lados, ¿no? Ahora todo el mundo es experto en algo. Pero en fin, en definitiva yo creo que esos expertos en el fondo son seres humanos y siempre juegan una carta a favor de ellos mismos, a favor de quienes les pagan. Entonces tenemos que estar muy precavidos de lo que dicen, porque no todo lo que brilla es oro, y creo que muchas cosas no son tan verdades, ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados en otros tiempos a asumir que un diario o que un periódico, ¿no?, decía la verdad sobre un determinado tema y era palabra santa. Bueno, en estos últimos tiempos nos hemos dado cuenta de que no, con la llegada de otros medios, con la llegada de personas amateurs, como es mi caso, que tenemos una perspectiva distinta, o que encontramos tal vez no tanto una crítica, sino tratamos de encontrar o de desglosar una noticia y ver si realmente es como un medio dice que es. O por ejemplo, cuando analizamos una cuestión política, también tratamos de ver y de saber quién es que le paga la publicidad a ese medio, y si ese medio obviamente recibe plata de un gobierno, de una empresa, va a tener intereses y va a tener que cubrir dichos intereses. Por eso digo que siempre cuando nosotros nos ponemos a analizar qué es lo que pasa en el mercado, tenemos que tratar de sacar nuestras propias conclusiones. Bueno, dice que los medios chinos advierten a sus propios lectores, un medio chino, de que el Bitcoin puede llegar a cero. Esto es cierto, es decir, no podemos decir que el Bitcoin no va a llegar a cero. Pues es posible que llegue a cero o no, quién sabe. Es muy difícil que esto suceda, pero puede suceder técnicamente. Y bueno, todos sabemos cuál es el perfil de este gobierno, el perfil de muchos gobiernos. Yo diría que no hace falta tener un tipo de ideología como el que tiene el gobierno chino. Es respetable, cada uno sabe lo que tiene que pensar, hacer y construir su propio país como cada uno lo cree, ¿no? Y así también lo hacen otros países, pero en este caso vemos que Bitcoin ha tocado la fibra más importante quizá de los estados, en cuanto a que, como todos sabemos, al tener el carácter descentralizado, al no tener un banco central, al no existir un presidente de Bitcoin, hay un juego, ahí se encuentra la teoría del consenso, es donde millones de personas alrededor del mundo tienen una participación adentro de este ecosistema, dentro de esta blockchain, y toman decisiones respecto de si se va a cambiar algo, de cómo va a continuar. En fin, es una tecnología bastante compleja que muchas veces cuando nos sentamos, ¿sí?, a leer y a tratar de comprender lo que estamos leyendo, se nos vuelve bastante complejo, y por ello muchas veces no podemos entender. Incluso muchas personas todavía
no comprenden lo que sucede con las finanzas o cómo se maneja el mundo de la economía actualmente, cómo se maneja la oferta, cómo se maneja la demanda, por qué el precio es mayor, el precio es menor, cuáles son los factores que influyen en la oferta, en la demanda, en fin, una serie de información necesaria para poder comprender. Y cuando nosotros nos trasladamos a las criptomonedas y empezamos a hablar de la descentralización, algo que para nosotros es totalmente nuevo, vemos que choca directamente con la centralización de todas las instituciones que conocemos actualmente. Entonces, esto se torna un poco difícil, es decir, es como que estamos asistiendo al choque entre centralización y descentralización, y vemos que hay un deterioro bastante importante de las instituciones, es decir, hay un descrédito, hay una pérdida de confianza, por parte de todas las sociedades respecto de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son un soporte invaluable para los estados. Hay muchos medios de comunicación actualmente que, si no fueran sostenidos por los estados, por la pauta publicitaria de los estados, no tendrían ninguna posibilidad de subsistir. Entonces nos encontramos con estas grandes influencias que tienen los estados, y siempre vemos que, ustedes fíjense en los principales diarios, entre comillas digo, porque muchas veces nos encontramos con que un influencer en Twitch tiene una audiencia muy superior a la que pueda tener el mejor canal de televisión. Entonces, vemos cómo este mundo está cambiando, y yo creo que obviamente aquellos que tienen privilegios no quieren que esto cambie. Se les hace bastante difícil entender que el mundo está cambiando, que estamos asistiendo a uno de los cambios más importantes, quizás de los últimos 1000 años. Quizás estamos asistiendo, no lo sé. Una perspectiva, es decir, quienes miramos o quienes tratamos de comprender o de hacer y de pensar en perspectiva, creo que vemos cómo nos estamos acercando a una crisis bastante importante de lo que es el viejo modelo, ¿sí? Totalmente centralizado, y cómo poco a poco ese modelo obviamente lucha por sostenerse, y obviamente no tiene las herramientas, porque una de las herramientas más importantes la ha perdido, y se llama la confianza de las personas. Así que veremos qué es lo que sucede. Por eso yo les decía que al momento de analizar y pensar en la caída que ha tenido Bitcoin, deberíamos analizar y pensar un poco también en las noticias que hacen de nosotros tomemos decisiones respecto de esta criptomoneda. Así que bueno amigos, espero que esta reflexión les haya servido. Y nos vemos en el próximo video. Ya saben, pueden seguirme en las redes sociales, en todas las redes sociales. Acá en la parte de abajo están las redes sociales. Y comenten qué les parece, qué piensan, y si creen que es importante que existan otras voces, que haya otras personas que puedan dar una opinión distinta, o al menos una opinión en la cual podamos sacar otras conclusiones y no creer las cosas así como vienen, ¿no? Tratando de desmenuzarlas, pensar un poco y no hacer las cosas tan rápidamente. Les dejo un fuerte abrazo, soy Marcos Coria y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.